Hola, en esta ocasión os traemos unos ejemplos de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales usando métodos gaussianos. La mayor parte de los métodos gaussianos se basan en tomar la matriz ampliada del sistema de ecuaciones e ir haciendo sucesivamente ceros los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Generalmente mediante la aplicación de transformaciones elementales, que son cambiar filas entre sí, multiplicar una fila por un escalar distinto de cero y sumar a otra fila, sumar a una fila a otra fila multiplicada por una constante. Como ejemplo, resolveremos este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. El primer paso es convertirlo a notación matricial. Y con la matriz ampliada comenzamos su resolución. Vamos a intentar construir un sistema equivalente, es decir, un sistema con las mismas soluciones, usando las transformaciones elementales que acabamos de mencionar. Aquellas transformaciones elementales, pues aquellas que sean necesarias para hacer cero esos dos elementos que tenemos ahí marcados, son los que están en la primera columna por debajo de la diagonal principal. Para ello, si sumamos a la fila 2 la mitad de la fila 1, el primer menos 1 se convertiría en 0. Fijaos en la forma que tenemos para definir el coeficiente que acompaña al F1, ¿vale? No es única, se puede hacer de varias formas. Análogamente podemos convertir el 3 en 0 usando la expresión para actualizar la fila 3. De esta forma conseguimos hacer ceros por debajo del 2 en la primera columna. Continuamos repitiendo este proceso hasta dejar la matriz en forma triangular superior. En este caso es el menos un medio de la segunda columna el que queremos anular y bastaría con considerar la suma de las filas 2 y 3 para actualizar la tercera fila. De esta forma ya tendríamos la matriz en forma triangular. El correspondiente sistema de ecuaciones, como la matriz es triangular, se resuelve mediante sustitución regresiva. ¿Vale? Sustitución regresiva significa que vamos a despejar la última incógnita de la última ecuación. Cuando la tengamos despejada, se sustituye en la ecuación anterior y se despejaría en este caso, la x sub 2. Y así vamos hacia atrás. ¿De acuerdo? De esta forma llegamos a la solución. Como alternativas al método de Gauss tradicional, surgen los métodos gaussianos con pivotaje, que realmente son más robustos desde el punto de vista numérico que el anterior, que el de Gauss sin pivotaje, ya que minimizan la propagación de errores. Tenemos los dos tipos siguientes, el pivotaje parcial y el pivotaje total. Vamos a resolver el mismo sistema que antes usando el pivotaje parcial. La idea es que en lugar de hacer directamente ceros por debajo de la diagonal, vamos a buscar en la columna que corresponda, en este caso en la primera, el elemento de mayor valor absoluto. A ese elemento lo vamos a llamar pivote. En este ejemplo, en la columna 1, el ejemplo de mayor valor absoluto es el 3. Pues vamos a intentar hacer un sistema equivalente donde el 3 esté como elemento diagonal en su propia columna. Es decir, vamos a intentar subirlo arriba de su columna. Para ello, la transformación elemental que debemos usar es el intercambio de filas. ¿Vale? Concretamente, vamos a intercambiar la fila primera con la tercera y así subiríamos el 3. Y tenemos de esta forma el pivote en la diagonal de la matriz. El siguiente paso lo damos como en el método de Gauss simple. Es decir, tenemos que hacer cero los elementos de la columna que están por debajo de la diagonal, es decir, por debajo del pivote. Igual que antes, nos buscamos los coeficientes adecuados para ir haciendo ceros cada uno de los dos elementos. Por supuesto, hay varias formas de conseguir esos ceros, ¿vale? No es una forma única la de conseguir los ceros. Una vez que realizamos esas operaciones indicadas, y conviene indicarlas para recordar qué operaciones estamos haciendo, conseguimos los ceros por debajo del pivote. Y pasamos a estudiar la submatriz que resulta de eliminar la primera fila y la primera columna. ¿Vale? En dicha submatriz vamos a repetir todo el proceso anterior. Nos quedamos con esa submatriz y repetimos. En su primera columna buscamos el pivote, es decir, el elemento con mayor valor absoluto, en la primera columna de esa submatriz. En este ejemplo los dos valores de esa columna son 1/3, así que nos quedamos con el que ya está en la diagonal principal. Por tanto, no es necesario realizar ningún intercambio de filas. Pero debemos proseguir usando Gauss, lo que implica que debemos hacer cero por debajo del pivote.
basta con restarle a la fila 3 la segunda fila, que es la fila del pivote, para que ese 1/3 se convierta en 0. Es decir, vamos a hacer fila 3 menos fila 2. Y así llegamos a un sistema triangular, de nuevo, triangular superior. Ese sistema triangular, equivalente al inicial, se puede resolver por el método de sustitución regresiva, y lo cual nos lleva a la misma solución que antes. Veamos el siguiente tipo de pivotaje, el pivotaje total. Vamos a resolver el mismo ejemplo. Hay que tener en cuenta ahora que el pivote será el elemento de mayor valor absoluto de toda la matriz, ¿vale? El elemento de mayor valor absoluto de toda la matriz. En este caso es el 4 que está ahí marcado. Debemos llevarnos ese pivote al primer elemento de la primera columna. Debemos llevarlo al inicio de la matriz. Así que tendremos que hacer dos movimientos. El primero va a ser el intercambio de las filas 1 y 3. ¿Vale? Lo cual nos da esa nueva matriz. Esto sí ha sido una transformación elemental. Este sistema y el anterior son equivalentes, ¿vale? Sin embargo, ahora debemos realizar otro movimiento. Vamos a intercambiar las columnas 1 y 3, puesto que nuestro objetivo era llevar ese 4 al inicio de la matriz. Pero intercambiar las columnas no es una transformación elemental, ya que nos convierte el sistema en uno que no es equivalente, sino que tiene el nombre de las incógnitas cambiado, por decirlo así. Si intercambiamos las columnas 1 y 3, ahora las incógnitas que están en esos puestos, 1 y 3, intercambian también su puesto en la solución. Así que es muy útil llevar una cuenta de cómo se va transformando el vector de las incógnitas, como hemos escrito ahí debajo, cada vez que intercambiamos columnas. Si intercambiamos la columna 1 con la 3, ahora en la posición primera estará x3 y en la posición tercera estará x1, en la solución que obtengamos. Tras hacer el intercambio tenemos el pivote ya en su sitio. Y procedemos igual que en Gauss, tenemos que anular los dos elementos que tenemos por debajo del pivote. Haciendo las transformaciones adecuadas conseguimos hacer 0 debajo del pivote. ¿De acuerdo? Ahora consideramos la submatriz del paso 2. Es decir, vamos a eliminar primera fila y primera columna, nos quedamos con esa submatriz y tenemos que buscar el nuevo pivote, que va a ser el elemento de mayor valor absoluto, pero de esa submatriz que está marcada en verde. En este caso es el 11/4. Bueno, pues debemos pasarlo a la esquina superior izquierda de la submatriz. Igual que hemos hecho en el primer caso, tenemos que pasarlo a la esquina superior izquierda de la submatriz. Tenemos que hacer entonces las dos operaciones análogas. En una primera instancia intercambiamos las filas 2 y 3, eso sí es una transformación elemental. Y en segunda instancia vamos a intercambiar las columnas 2 y 3. Pero vamos a llevar el registro de cómo cambian las incógnitas de puesto. Fijaros que antes teníamos la solución en la forma x3, x2, x1, y ahora al intercambiar las columnas 2 y 3 tenemos x3, x1 y x2. Hemos cambiado de sitio las incógnitas que estén en los puestos 2 y 3. Pues bien, ya tenemos el pivote en su lugar. Vamos a proceder como por Gauss. Vamos a hacer 0 elemento por debajo del pivote, es decir, ese 5/4 que tenemos por ahí. Para ello, pues realizamos la operación que hay indicada entre las filas 3, ¿vale? La fila 3, que es la que vamos a modificar, y la 2, la que tiene el pivote, ¿vale? Siempre vamos a operar una fila que queremos modificar y la fila que tiene el pivote, ¿vale? Es la forma más congruente de operar. Y así, pues encontramos el sistema equivalente que íbamos buscando. Es un sistema ya triangular superior, ¿vale? Entonces ese sistema de ecuaciones lo podemos resolver por sustitución regresiva y se llega a la solución esperada. Por último, vamos a ver el método de Gauss-Jordan. En este método, después de realizar el método de Gauss con o sin pivote, ¿vale? Lo que debemos hacer es conseguir ceros por encima de la diagonal principal, usando las mismas transformaciones elementales que hemos mencionado antes. ¿Vale? Es como un post procesado de la matriz después de haber hecho Gauss. Así, en el ejemplo que estamos haciendo, el primer paso es utilizar el método de Gauss para obtener una matriz que sea triangular superior, ¿vale? Este es el ejemplo que hicimos antes y hemos llegado hasta la solución que nos daba Gauss, que era un sistema triangular superior. A partir de ahí, vamos a intentar sucesivamente hacer ceros por encima de la diagonal.
Haciendo esta operación primera que viene ahí marcada, conseguimos anular el -1. ¿Vale? Hemos sumado a la fila 1 2 veces el doble de la fila 2. Ahora nos queda la parte por encima de la diagonal de la tercera columna. ¿Vale? Nos queda el -8 y el -7 medios. Pues con estas dos operaciones, ¿vale?, que nos relacionan la fila 1 y la fila 2, para sumarle múltiplos de la fila 3, podemos anular dichos elementos de la matriz, obteniendo una matriz diagonal. Ya hemos hecho ceros tanto por debajo como por encima de la diagonal. El sistema diagonal se resuelve fácilmente, por sustitución diagonal, que se llama. De hecho, las ecuaciones están desacopladas, es decir, en cada ecuación hay una única incógnita. Basta despejarla para obtener la solución. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.